Hola, hola gente bonita de mi canal. ¿Cómo están hoy? Yo estoy súper emocionado /diagonal de estar aquí con ustedes una vez más. Y bueno, ya lo saben, aquí siempre estamos al tanto de lo que más nos gusta, el mundo del espectáculo, los dramas, las noticias más jugosas y por supuesto, los chismes que nos hacen vibrar. Hoy prepárense porque vamos a hablar de algo que, literalmente me dejó boquiabierto /diagonal. Es que a ver, ¿quién no recuerda la explosión que fue Erkentzicus, o pájaro soñador, aquí en España y en Latinoamérica? ¿Recuerdan a Can Yaman y Demet Özdemir? Esa química, esa magia, esa conexión que traspasaba la pantalla. Pues bien, agárrense fuerte porque la noticia es bomba. Y no es que salgan en una nueva serie juntos, es algo que va más allá. Estamos hablando de algo que pasó, el 10 de septiembre de 2025. ¿Están listos para descubrir qué pasó? Prepárense para un vídeo lleno de sorpresas. Ya saben, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así no se pierden ni un solo chisme, ni un solo análisis, ni una sola bomba como la que les voy a soltar hoy. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. El 10 de septiembre de 2025, ese día quedará marcado en la historia de los fans de Can Yaman y Demet Özdemir. La noticia se esparció como la pólvora por las redes sociales, los foros, los grupos de fans, por todas partes. ¿Y qué era lo que tenía a todos tan revolucionados? Pues nada más y nada menos que un reencuentro. Pero no un reencuentro cualquiera. Este no fue en un evento, ni en una alfombra roja, ni en un rodaje. Este reencuentro fue inesperado y totalmente privado. Imagínense la escena. Una fotografía filtrada en la que se podía ver a Can y a Demet juntos. No en una foto casual, no en una foto de grupo solos. Y no en un lugar público, sino en la terraza de un restaurante con vistas espectaculares. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, las fuentes siempre fiables contaron que fue en un restaurante de Estambul, con una vista al Bósforo que quitaba el hipo. Ya se imaginarán la conversación que generó la imagen. Pero la imagen era solo el inicio. A partir de ahí empezaron a salir detalles, rumores, especulaciones, un auténtico festival. Las redes sociales ardían. Los fans como locos empezaron a investigar, a buscar pistas, a analizar cada mínimo detalle de la foto. ¿Qué ropa llevaban? ¿Cómo era la decoración del restaurante? ¿Quiénes más estaban allí? Todo, absolutamente todo, era objeto de escrutinio. La primera pregunta que todos se hicieron fue ¿por qué? ¿Por qué este encuentro? ¿Qué significaba? Recordemos que si bien la química entre ellos era innegable, después de Pájaro Soñador, las cosas no terminaron de la mejor manera. Hubo rumores de distanciamiento, de desencuentros. Y claro, el corazón de los fans se partió. Las especulaciones sobre supuestas diferencias creativas, diferencias en la forma de enfocar sus carreras y, por qué no decirlo, celos profesionales, alimentaban las teorías sobre la ruptura de una posible amistad, o al menos de un contacto cercano. Pero, ¿por qué este reencuentro después de todo? ¿Sería un simple encuentro de amigos? O quizás, y aquí es donde la especulación se disparaba, ¿significaba algo más? ¿Una reconciliación? ¿Una segunda oportunidad? ¡Ay, las ilusiones de los fans! Y cómo nos gusta alimentar esos sueños. La idea de una conversación sincera, de un acercamiento después del tiempo, de una madurez que les permitiera dejar atrás los malentendidos y las tensiones, era algo que muchos deseaban con todas sus fuerzas. Las fuentes siempre misteriosas empezaron a hablar de una posible colaboración. Sí, señores y señoras, se hablaba de un nuevo proyecto. ¿Una nueva serie? ¿Una película? ¿Una campaña publicitaria? La emoción era inmensa. La idea de volver a ver a Can y Demet juntos en la pantalla, compartiendo esa chispa, esa magia. Era como un sueño hecho realidad para muchos. La posibilidad de que revivieran la química de Pájaro Soñador, pero en un contexto diferente, con personajes nuevos y tramas emocionantes, mantenía a los fans al borde del asiento. La especulación sobre qué tipo de proyecto sería era constante y alimentaba la pasión de los seguidores. Pero como suele ocurrir en estos casos, la verdad es que no fue tan sencillo. Los rumores de colaboración se mantuvieron durante semanas, pero nada concreto.
Ninguna confirmación oficial, ningún anuncio. Las agencias de ambos actores guardaron silencio. Un silencio que, por supuesto, alimentaba aún más la curiosidad y las especulaciones. La falta de información oficial solo conseguía que los fans intensificaran sus búsquedas. Cada like, cada comentario en redes sociales, cada foto publicada, era analizado al detalle en busca de alguna pista. Lo cierto es que, más allá de la posible colaboración, el simple hecho del reencuentro ya era noticia. Verlos juntos sonriendo, compartiendo. Era suficiente para alegrar el corazón de sus fans. Era una señal de que al menos las cosas entre ellos habían mejorado, que el pasado ya era pasado y que, quién sabe, el futuro podría depararles muchas sorpresas. La imagen de ambos relajados y felices generó un sentimiento de esperanza y optimismo en la comunidad de fans. Se hablaba de una posible madurez y crecimiento personal que les permitía superar las diferencias del pasado y construir una nueva relación. Y aquí es donde entra la parte más jugosa de la historia. Los rumores de una posible relación amorosa, aunque fuera de forma discreta, empezaron a circular. ¿Realmente estaban juntos? ¿Estaban intentando mantenerlo en secreto? ¿O simplemente eran amigos que, después de todo, habían decidido dejar atrás el pasado y empezar de nuevo? El misterio era total. Las especulaciones sobre citas secretas, escapadas románticas y gestos de cariño fueron tomando fuerza. Se hablaba de encuentros discretos en diferentes ciudades, de regalos y detalles que solo los más cercanos conocían. La discreción con la que manejaban su vida privada, lejos de desanimar a los fans, avivaba aún más su curiosidad. Lo cierto es que las pistas eran pocas y difíciles de interpretar. Algunas fotos de ellos en lugares similares, con amigos en común, pero nada contundente. Todo era muy sutil, muy, ¿cómo decirlo?, estratégico. Daban la sensación de que querían mantener su privacidad a toda costa, de que querían vivir su vida sin presiones ni juicios. Y eso, por supuesto, solo alimentaba la curiosidad de todos. La idea de que pudieran estar enamorados, pero queriendo mantener su relación alejada del ojo público, resultaba sumamente atractiva para muchos. Imaginaban una historia de amor fuera de la pantalla, basada en la complicidad y el respeto mutuo, algo que deseaban fervientemente. Y es que el mundo del espectáculo es así, ¿no? Nos encanta especular, inventar, soñar. Y en este caso el morbo era aún mayor, porque se trataba de dos actores que ya habían demostrado tener una conexión especial, una química que traspasaba la pantalla y que en su momento nos hizo creer en el amor. La posibilidad de que esa conexión, ese flechazo, fuera real, fuera más allá de la ficción, era algo que alimentaba la imaginación de todos. Las fantasías sobre un romance que se originó en el set de rodaje y que evolucionó a una relación real, eran constantes. Así que el 10 de septiembre de 2025 quedó marcado como el día del reencuentro, el día en que Can Yaman y Demet Özdemir volvieron a poner a todos a soñar. El día en que la esperanza de volver a verlos juntos, tanto en la vida real como en la ficción, se renovó. Y aunque a día de hoy no sepamos qué les deparará el futuro, lo que sí sabemos es que la historia de Can y Demet sigue escribiéndose. La expectativa por conocer el siguiente capítulo de esta historia es enorme. ¿Se confirmará la colaboración? ¿Se atreverán a oficializar una relación? ¿Qué sorpresas nos deparará el destino? Pero la historia no termina ahí, amigos. Con el paso de los meses y como es habitual en el mundo del espectáculo, los rumores se fueron intensificando. Se hablaba de viajes secretos, de encuentros casuales en ciudades europeas, y hasta de la posibilidad de que estuvieran buscando una propiedad en común. Los paparazzi, siempre al acecho, intensificaron su trabajo, buscando cualquier pista que confirmara o desmintiera los rumores. En medio de este torbellino de especulaciones, los propios actores se mantuvieron herméticos. En raras ocasiones, se dejaron ver juntos en eventos, siempre rodeados de amigos y evitando cualquier contacto que pudiera interpretarse como romántico. Esta actitud, lejos de calmar los ánimos, avivó aún más la curiosidad de los fans, que veían en su discreción una confirmación tácita de sus sentimientos. Las redes sociales, por supuesto, se convirtieron en el epicentro de la especulación. Los fans crearon perfiles dedicados a analizar cada movimiento, cada gesto, cada palabra de Can y Demet. Se compartían fotos, vídeos, y se elaboraban teorías sobre la naturaleza de su relación. Se hablaba de códigos secretos, de mensajes subliminales, y de pistas ocultas que solo los fans más dedicados podían descifrar.
Una de las teorías más populares y que más ilusión generó fue la de una posible boda. Se decía que cansados de esconderse, Khan y Demet estaban planeando una ceremonia discreta, lejos de los focos y la prensa. Los fans imaginaban una boda de ensueño, en un lugar paradisíaco con pocos invitados y mucha intimidad. La idea de verlos juntos, unidos para siempre, era algo que llenaba de alegría a sus seguidores. Sin embargo, como en toda historia de amor, también hubo momentos de incertidumbre y dudas. Algunos rumores apuntaban a que la relación no era tan idílica como se creía, y que existían tensiones y conflictos. Se hablaba de celos, de presiones externas y de diferencias en sus agendas profesionales. Estos rumores, por supuesto, generaron preocupación entre los fans, que temían que la historia de amor llegara a su fin. Pero como suele ocurrir, la verdad siempre sale a la luz. Y en este caso la verdad tardó en llegar, pero finalmente lo hizo. A principios de 2026, se filtró una imagen, captada por un paparazzi, en la que se veía a Khan y Demet besándose apasionadamente en la calle. La foto, aunque borrosa, no dejaba lugar a dudas. Khan y Demet estaban juntos, y su relación era real. La noticia causó un revuelo monumental. Los fans celebraron la confirmación de su amor, y las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación y apoyo. La imagen del beso se convirtió en un símbolo de su relación, y fue compartida millones de veces en todo el mundo. A partir de ese momento, Khan y Demet decidieron vivir su amor con mayor libertad. Aunque siguieron siendo discretos, ya no se escondieron de la prensa. Se dejaron ver juntos en eventos, compartieron fotos en sus redes sociales y expresaron públicamente su amor. La felicidad era evidente en sus rostros y sus fans no podían estar más contentos. Pero la historia no termina ahí. La confirmación de su relación abrió las puertas a nuevos proyectos profesionales. Se anunció la colaboración que tanto se había especulado, y Khan y Demet protagonizaron una nueva serie juntos. La serie, una comedia romántica, fue un éxito rotundo y consolidó a la pareja como una de las más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. El éxito de la serie no solo se limitó a la pantalla. Khan y Demet se convirtieron en un referente para sus fans, que admiraban su profesionalismo, su talento y su amor. La pareja se convirtió en embajadores de diversas causas sociales, y utilizaron su fama para promover la igualdad, la inclusión y el respeto. En definitiva, la historia de Khan Yaman y Demet Özdemir es una historia de amor, de perseverancia y de éxito. Una historia que comenzó con una chispa en la pantalla, y que se convirtió en una relación real, llena de amor, alegría y felicidad. Una historia que a día de hoy sigue escribiéndose y que continúa emocionando y inspirando a sus fans en todo el mundo. Y aquí llegamos al final de este vídeo, amigos. Espero que les haya gustado esta dosis de chismes y noticias jugosas. ¿Qué les pareció la noticia del reencuentro? ¿Ustedes qué creen? ¿Habrá algo más que una simple amistad entre Khan Yaman y Demet Özdemir? ¿Les gustaría que trabajaran juntos de nuevo? Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leerlos. ¿Y qué opinan de la confirmación de su relación? ¿Estaban emocionados? ¿Qué esperan del futuro de esta pareja? Y no se olviden, si les gustó este vídeo, denle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con todos los fanáticos de Khan Yaman y Demet Özdemir. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así no se pierden ni una sola bomba informativa. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.